¿Qué tal? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ingeniería Industrial. Veremos lo que es la unidad 4, Control Estadístico de Procesos. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial 2 por el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Yo soy el alumno Aurelio Lázaro Márquez y veremos lo que es esta unidad. Capítulo 14. Control estadístico de procesos. En esta sección estudiamos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R y gráficas X para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. 14.2. Gráficas de control para la variación y la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tiempo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez, como lo mencionamos. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Y una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central, así como el límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Ese es uno de los puntos para identificarlos. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. En las gráficas pues veremos cómo va la recta, dónde va la media, los límites superiores e inferiores y y aquí nos menciona que si existe un punto fuera es cuando no es estadísticamente estable. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviación estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Bueno, iniciaremos con el primer punto, que es 4.2, gráficas de control para la variación y la media.
Como ejercicio número 1 dice, especificaciones del producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control X y R indican que el proceso de llenado de las latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a las 12 onzas. ¿Por qué? No. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Bueno, aquí como vemos en el ejercicio nos está diciendo que si las latas que fueron elegidas están realmente llenadas a las 12 onzas, pero como nos dice la respuesta, es que si está bajo control estadístico al mismo tiempo se puede llenar la misma cantidad o puede ser insuficiente dependiendo de cómo esté el control. 2. Notación. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráfica de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan XR, LCS y LCI? Se marca el límite inferior y el límite superior del proceso, el cual no debe de salir de esas dos líneas. En caso de que sí, el proceso tiene una desviación. Bueno, aquí en lo que nos está diciendo es de que las latas que fueron elegidas al azar, realmente qué es lo que representa LCS, LCI. Entonces, estos son los límites superiores. Se encuentra lo que es la línea recta, que es la media, y por encima se encuentra el límite superior y el límite inferior. Mientras los resultados no salgan de estos límites, no tienen ninguna desviación, sigue estando dentro de, pero si llega a salir algún punto fuera de los límites superiores e inferiores, entonces quiere decir que sí hay una desviación, que no se están llenando de manera correctamente. 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significativa variación aleatoria? ¿Qué significa variación aleatoria? Y un ejemplo de la variación asignable. Ok, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Interpretación de gráfica de rachas. En los ejercicios 5 a 8 examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice los siguientes. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellos. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, aquí vemos una gráfica y nos está pidiendo como para determinar como inciso A, determinar si el proceso está bajo control estadístico. El proceso está bajo control estadístico. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en la imagen vemos cómo es que se encuentra la línea aquí por en medio, que es 12, nos está marcando que debería ser 12. Y el límite superior nos está marcando 13.5, el límite inferior nos está marcando 10, que quiere decir que todas estas pruebas se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores, ninguno sale. Esto quiere decir que sí está bajo control estadístico. B.
Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellos. No aplica porque ya dijimos que si se encuentra dentro del proceso, dentro del control estadístico. Y C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece el proceso conforma como debe de hacerlo. La variación si es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Aquí, como podemos ver en la gráfica, las latas deberían de llenarse con 12 onzas, como antes ya lo mencionamos. Aquí aparece la línea. Podemos ver que no se está llenando correctamente, aunque sí está dentro del proceso, sí está dentro del control estadístico, sí está dentro de los límites superiores e inferiores. No se está llenando como debería, porque hay muchas latas que se están llenando por debajo y hay otras que se están llenando por arriba, por encima. Debería de ir, no deberían de haber picos muy altos para poder decirse que se están llenando correctamente aplicables. Okay. Veremos un ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Y se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si se encuentra bajo el control estadístico. Bueno, este ejemplo lo llevaremos al programa Minitab para poder realizarlo y ver cuáles son los resultados que nos arroja y poder darle una interpretación. Bueno, aquí lo que veremos es lo que nos está pidiendo. Primero nos está pidiendo una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y como segundo nos está pidiendo una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Igual nos iremos a lo que es Minitab. Bueno, aquí en Minitab nos iremos a lo que es estadística, Quality Tools, y aquí en Raychart, aquí ponemos onzas, aquí en el tamaño de la muestra, aquí en el tamaño de la muestra le vamos a poner 5, que son las 5 muestras por cada día. Entonces le damos en OK. Aquí podemos ver lo que son los resultados. Esta es nuestra gráfica de rachas. Entonces podemos ver cómo es que el comportamiento de cada uno de los... Aquí en los datos, lo que podemos ver en la muestra nos dice que el número de corridas de la media fueron 23, número de corridas esperadas fueron 16, la corrida más larga de la media fueron 3 y el valor P aproximado para crear conglomerado fue de 0.995. El valor de P aproximado para las mezclas es de 0.005. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo fueron 23. El número de corridas esperadas fueron 19.7. Y la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fueron 2. Y el valor de P aproximado para las tendencias fue de 0.932.
y el valor de P aproximado para la oscilación fue de 0.068. Ok, aquí lo que podemos ver es que nuestra gráfica que nos está pidiendo la tenemos de acuerdo a las 5 muestras. Nuestra gráfica de rachas la tenemos de acuerdo a las 5 muestras, pero también la podemos sacar individualmente. Hacemos el mismo, y aquí en el número de subgrupos le ponemos 1 y nos va a dar aquí nos va a dar lo que es la tendencia de acuerdo a todas las muestras que sacamos durante los 30 días. Recordemos que sacamos 5 muestras por cada día, entonces tenemos 150 muestras. Es aquí donde lo tenemos de acuerdo a nuestra gráfica de rachas. Aquí están las 30 muestras y aquí están las 150. Estos son datos individuales y estos son datos en subgrupos de 5. ¿Ok? Bueno, aquí en nuestra gráfica de nuestras observaciones veremos que el número de corridas de la media fueron 86. El número de corridas esperadas fueron 76. La corrida más larga de la mediana fue de 5. El valor de P aproximado para crear conglomerados es de 0.949. El valor de P aproximado para las mezclas es de 0.051. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo fueron de 100. El número de corridas esperadas fueron de 99.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fue de 5. Y el valor P aproximado para las tendencias fue de 0.526. El valor de P para la oscilación fue de 0.474. Aquí tenemos lo que son por los datos individuales y aquí tenemos los grupos de 5. Aquí en los grupos de 5, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, vemos cuáles son las medias. La media son estos puntos azules. Los puntos grises son las 5 muestras que se tomaron por día. Entonces todos estos puntos grises que vemos en la pantalla son de todas las muestras, de las 150 muestras, pero los puntos azules significa lo que es la media por día. La media fue este punto que vemos en azul, 11.8724. Aquí lo vemos. Entonces podemos decir que es la media de cada día. Aquí igual tenemos los dos comparativos. Los puntos que tenemos aquí, podemos determinar que tenemos datos en las dos poblaciones. Tenemos datos que se encuentran por debajo de la media y datos que se encuentran por encima de la media. Por ejemplo, este es el dato que está más por arriba. De todas las muestras, 23 son que están hacia arriba, son las que están por encima. Con esto concluimos lo que es la gráfica de rachas. Igual lo voy a anexar a la presentación. Bueno, aquí ya terminamos el primero y luego nos pide determinar la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, aquí mismo nos vamos a estadística
gráficas de... Aquí en estadística, gráficas de control, gráfica de control por su grupo y XR. Seleccionamos onzas y el tamaño de la muestra va a ser 5. En estas opciones, en opciones gráficas R, en test vamos a seleccionar que nos dé todas las pruebas. Aquí la primera prueba nos está diciendo que tengamos un punto fuera de las 3 desviaciones estándar, que es normal, y el segundo punto, un punto arriba del límite inferior o superior, y así todos esos puntos para que nos den las mismas gráficas. Bueno, aquí ok. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica XR. Podemos concluir que no tenemos ningún punto fuera de los límites superiores ni de los límites inferiores. Podemos ver que no tenemos ningún punto marcado en rojo. Esto es nuestra media, que es como debería de llenarse, y este es el límite superior y el límite inferior. Podemos observar que no tenemos ningún límite fuera de esto. Entonces pues podemos decir que podemos concluir que está dentro está bajo control estadístico. Bueno, ahora lo que veremos será elaborar una gráfica XS de acuerdo al ejercicio que nos pide incrementar a 10 unidades las muestras por 30 días. Entonces para esto nos igual a Minitab, ya tenemos todo lo que son las muestras. Nos vamos a estadística, gráficas de control, para subgrupo XS. Bueno, estando aquí, vamos a onzas, el tamaño de la muestra ya subió a 10. Las opciones para las pruebas, igual vamos a seleccionar en test, vamos a seleccionar todas las pruebas, que es lo mismo que hicimos con la gráfica XR, son los mismos que ya explicamos ahorita. Le damos en OK y le damos OK. Bueno, aquí ya tenemos lo que es nuestra gráfica XS. Ok, aquí podemos determinar que tenemos un punto fuera de control, que está fuera del límite superior, que es la muestra número 8, que falló por el criterio del número 1. Entonces aquí podemos ir, la muestra número 8, aquí está. Tenemos datos arriba de 12, entonces el promedio que nos está dando es 12.238, se encuentra fuera de los límites de control. Entonces este es los límites de control para la media, los datos de los límites inferiores, los datos de los límites superiores. Entonces tenemos un dato que se encuentra fuera. Esta es la gráfica para la desviación estándar, la desviación, los límites inferiores y los límites superiores. Con esto podemos concluir que los datos no están dentro de especificación estadística. En el primer dato teníamos que sí estaban dentro del control estadístico. En este dato vemos que no está dentro de los límites.
Aquí ya tenemos lo que son todos los datos. Primero nos pidió la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y determinar la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Aquí tenemos los dos resultados. Aquí tenemos los dos resultados y estaban dentro de control estadístico, y la última la tenemos fuera de control estadístico. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a resolver es el llenado de latas de atún de 140 gramos. Dice, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráficas. 1. Gráfica de racha y determinar si está bajo control estadístico. 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, estas dos gráficas las vamos a determinar con los mismos datos. 8 muestras que se tomaron por 30 días. Bueno, igual nos vamos al programa Minitab. Tenemos de que 8 muestras por 30 días. Entonces nos vamos a estadística. Y seleccionamos lo que es el peso del atún. Seleccionamos que son grupos de 8. Uy, se abrió otro. Seleccionamos que son grupos de 8 y le damos OK. Bueno, aquí tenemos lo que son nuestros datos. Nos está diciendo que el número de corridas de la media fueron 14, el número de corridas esperadas fueron 16, el número de corridas más larga de la media fueron 5, el valor P aproximado para conglomerados fue de 0.229, el valor de P aproximado para las mezclas es de 0.771, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo fueron de 18, el número de corridas esperadas son de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fueron de 3, el valor de P aproximado para las tendencias es de 0.228, el valor de P aproximado para la oscilación es de 0.772. Bueno, aquí vemos lo que son los datos que se recabaron durante 30 días y lo que vemos en azul es la media de cada uno de los datos. Podemos ver que todos se encuentran pegados o no muy alejados a lo que es la media. Lo podemos sacar igual por individualmente. Nada más tendríamos que poner que el número de subgrupos en vez de 8 sería de 1 y también nos da los datos individuales. Entonces estas son nuestras gráficas que nos está pidiendo el ejercicio, que son nuestra gráfica de rachas, y podemos determinar que sí se encuentran bajo control estadístico. Ahora vamos a sacar una gráfica XR e igual determinar si se encuentra bajo control estadístico. Igual nos vamos a gráficas y en subgrupos vamos a seleccionar XR. Seleccionamos lo que es el peso del atún, el subgrupo que es de 8, las opciones, vamos a seleccionar todas las opciones, le damos en OK y le damos en OK. Ok, aquí tenemos lo que es nuestra gráfica XR, donde podemos determinar que el peso del atún se encuentra dentro de los límites superiores y dentro de los límites inferiores, es decir, ninguno sale debajo de los límites inferiores ni ninguno está por encima de los límites superiores. Entonces quiere decir que se encuentran bajo control estadístico. Aquí están los rangos igual, ninguno se encuentra fuera, todos se encuentran pegados a lo que es la media.
Entonces con estos datos podemos concluir de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio y podemos determinar que sí se encuentra bajo control estadístico de acuerdo a la gráfica de rachas y de acuerdo a la gráfica de XR. Bueno, nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para estos datos, lo que vamos a hacer es de que el número de muestras se incrementó a 15 muestras por día. Entonces igual tenemos durante 30 días todas lo que son las muestras. Para realizar nuestra gráfica que nos está pidiendo, nos vamos igual a gráficas y buscamos subgrupos y XS. Determinamos el peso del atún. El número de subgrupos es de 15. Y luego en las opciones seleccionamos todas las opciones para que nos den los resultados. Le damos en OK. Y aquí están los resultados del peso del atún. Nos está diciendo que todos los resultados se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores. Es decir, que no se encuentran fuera de especificaciones. Nada más en el último punto vemos un punto que alcanza 0.3857 y el límite nos está marcando 0.3795, es decir, se encuentra por fuera del límite inferior. Aquí tenemos un punto que es el punto número 8, que es el subgrupo número 8, donde encontramos de que es el único que se encuentra fuera por unos decimales, se encuentra fuera de lo que son los límites superiores e inferiores. Bueno, así es como determinamos los dos primeros puntos que me estaba pidiendo y el tercero es este. Okay. 14.3 Gráficas de control por atributos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior LCI y un límite de control superior LCS. El objetivo: construir una gráfica de control para P o una gráfica P que puede utilizarse con la finalidad de determinar si la proporción de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos de datos de proceso, está bajo control estadístico. El primer ejercicio que veremos dice: monitoreo de aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que la tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No podemos concluir eso, ya que es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Bueno, estos datos los analizaremos mediante el programa de Minitab. Nos dice el ejercicio. Nos dice el siguiente ejercicio: desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, que construye una gráfica de control para proporción P de desfibriladores defectuosos
y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Bueno, estos datos, aquí tenemos el número de lo que son los defectos por unos lotes de 10.000. Estos datos los tenemos que llevar al programa Minitab para poder analizarlos. Aquí ya lo tenemos. Para poder analizarlos, tendremos que crear la gráfica que nos está pidiendo. Nos vamos a estadística, control chart, y aquí por atributos buscamos lo que es la gráfica P. Aquí en variables nos vamos a seleccionar lo que es el tamaño del lote. La variable defectos, y en el subgrupo es el tamaño de lotes. Aquí nos vamos a lo que es opciones y vamos a seleccionar test. Vamos a seleccionar todas las pruebas para que nos las haga en el ejercicio. Le damos OK y tenemos la gráfica P. Podemos determinar que podemos determinar que todos los puntos se encuentran dentro de la especificación. Nos está diciendo que la especificación es P 0.002 y el límite superior y el límite inferior, tenemos las dos líneas y ninguna de las muestras se encuentran fuera de los límites superiores e inferiores. Entonces ya con esto podemos determinar que si se encuentra dentro del control estadístico. Podemos determinar que si se encuentra bajo control estadístico de acuerdo a los puntos que nos está dando la gráfica P, que vemos que se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores. Dice gráfica P para desfibriladores defectuosos. Bueno, es el ejercicio que acabamos de ver. Vemos que se encuentran dentro de los límites superiores y de los límites inferiores. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripción son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos del US National Central for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí tenemos los resultados. Estos resultados los tenemos que llevar al programa Minitab para poder generar una gráfica P y poder determinar si se encuentran dentro de control estadístico o si se encuentra fuera de ello. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Podemos ver que ninguno de los puntos se encuentra fuera del límite superior ni del límite inferior. Entonces quiere decir que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y el 68% de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. Bueno, con esto terminamos lo que son los ejercicios de la unidad 4, control estadístico de procesos. Mi nombre es Aurelio Lázaro Márquez para la materia de estadística inferencial 2.